poquito, aunque sea estas últimas semanas, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, en cuántas cosas ofendimos a Dios. Si solamente saber que aunque nadie nos veía, aunque nadie se puede meter en nuestros pensamientos de nosotros, pero Dios sí. Y Dios, en su gran amor, Él nos ama. Pero esto no es un amor en el cual te amo por lo que hiciste bien, sino que el Señor, que es santo, se duele con el pecado. Por eso Dios tiene misericordia. Y tiene misericordia de nosotros. Y ahí es donde nosotros vemos la santidad de Dios. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor nos ama. Y el Señor tiene perdón para aquellos que se arrepienten. Y esa es la gracia del Señor. Y ese es el gozo que nosotros tenemos en Cristo, que nosotros tenemos perdón de pecados. Y que quería tratar de acordarme qué hombre de fe era, pero no me acuerdo, pero sí me acuerdo un testimonio, no me acuerdo el nombre y no le quiero errar en el nombre, dar un dato falso, pero cierto siervo del Señor, en 1800, antes, en la época del 1800, un hombre del Señor dice que oraba y predicaba con tanto fervor, con tanta pasión al Señor, pero pasión por lo que vivía interiormente, que decía poco y era Dios mismo grande en el corazón de las personas. Y dice que este hombre de Dios, este siervo del Señor, aún lo invitaban a comer a las casas y le decían, ¿puede orar por los alimentos? Y dice que él se ponía a orar por los alimentos y la gente comenzaba a llorar pidiéndole perdón a Dios. Y él oraba por los alimentos, ¿no? Pero eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace en una vida, no porque tenga algo especial, sino porque vive una vida de santidad y es lo que anhela en su corazón. Y es como Dios quiere obrar también. Y qué hermoso sería que podamos entrar y vernos juntos y ser compungidos por nuestros pecados. Que pueda entrar la gente o que pueda hablar con nosotros y pueda sentir ese dolor por sus pecados. Y eso es santidad. Y eso es lo que produce Dios. Es santidad al Señor. Y ese es el tema que hoy vamos a estar comenzando a ver, la santificación. La santificación. Y realmente yo cuando estaba preparando esto digo, ¿qué hombre puede dar este tema? Y porque no entramos en los estándares de Dios, pero por su gracia vamos a ver lo que Dios dice y habla acerca de la santidad, de la santificación, de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Y por eso es que con mucho temor y temblor vamos a estar viendo estos temas y oramos que el Señor nos convenza cada día más de pecado, que podamos ir delante del Señor arrepentidos y que esa santificación que el Señor preparó para cada uno de sus hijos, que va a ir en progreso, como decía Pepe, que comenzó la buena obra, ¿no? La va a perfeccionar, o sea, va a seguir avanzando, y eso es lo que anhelamos. Vamos a estar orando, hermanos, para poder empezar este tiempo de la palabra. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque, Señor, no somos dignos, Señor, de aún nombrar tu nombre, Señor. Tú eres Dios y, Señor, eres grande, temible,
entre todos, Señor, y aquí estamos, Señor. Tu creación, Señor, somos hombres, Señor, mujeres, niños, Señor, que estamos delante de tu presencia, pecadores, necesitamos, Señor, tu perdón, necesitamos, Señor, que nos asistas. Señor, gracias. Qué hermoso que eres, Señor. Cuánto te necesitamos en este tiempo, Señor, y de acá hasta que tú vengas, Señor, necesitamos, Señor, que nos enseñes a crecer en la salvación que una vez fue dada a tu santo, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, quiero rogarte, Señor, que obres salvación. Señor, si tienes que obrar, Señor, que podamos comprender la obra, esa obra de justificación que has hecho en tus hijos y el progreso de la santificación, Señor, en cada uno de tus hijos. Señor, gracias. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor. Abre los corazones para que tu palabra pueda ser recibida, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Bien, hermanos, yo traje unas hojitas que no sé si va a alcanzar, pero voy a decir que está acá más cerquita, que reparta una por persona. 15 animales, así que capaz que los que son una sola carne, una, y otro, una cada uno, que la puedan compartir. Es un bosquejo de lo que vamos a ver hoy, es un resumen en realidad, para que podamos ver, porque si nos salteamos, si me salteo algún pasaje, ustedes puedan estar viéndolo después en su casa. Pero esto es lo que, a modo de introducción, lo que vamos a estar viendo, que es la santificación. Y en pocos minutos nada más vamos a ver lo que habla la palabra del Señor acerca de la doctrina bíblica de la santificación, ¿no? Una de las cosas que alcanzó para... Bueno, una de las cosas que tenemos es poco tiempo, ¿cierto? Y entonces vamos a... sobre esto. Bueno, yo creo que no me iba a quedar con ninguno. Una de las cosas que tenemos que entender primeramente es, para poder comprender cómo el Señor nos santifica, debemos comprender lo que es la justificación, cómo Dios nos justifica. Y ahí van a encontrar términos claros, que ustedes se lo puedan memorizar o que ustedes lo puedan saber, ¿no? ¿Qué es la santificación? ¿Qué relación hay entre la justificación y la santificación? ¿Qué es un resumen de la santificación, ¿no? Pero hay algo en claro. Fíjense que dice la palabra del Señor, vamos a buscarlo ahí en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es el propósito salvífico de Dios? Y un tema principal de la salvación es la santificación. No es que Dios nos libra solamente del infierno, que Dios nos libra de la muerte, sino que Dios hace una obra salvadora, pero una obra de santificación. Una obra de santificación en cada uno de sus hijos. Y este es un tema central. Vamos a ver por qué es un tema central. Efesios capítulo 1, del 3 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, fíjense qué hermoso pasaje, ¿no? Porque dice, y estos son los beneficios de la redención que motivan al creyente a dar alabanza a Dios. Y vamos a ver, aunque sean tres motivos, que nos dan
ese gozo de poder darle gracias al Señor. Vemos que los versículos del 3 al 14, acá leímos del 3 al 4 solamente, pero del 3 al 14 describe esos beneficios de la redención y es lo que motiva al creyente a dar alabanza a Dios. En primer lugar, dice la palabra de Dios que Él nos eligió para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. O sea, el Señor nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es lo que tenemos que tener claro en primer lugar. En segundo lugar, lo que tenemos que tener claro es la actitud salvífica de Dios por medio de la redención. O sea, ya sea la redención de nuestro Señor por medio de ¿qué? De su muerte y de su resurrección. ¿Cómo somos salvos? Por medio de su muerte y de su resurrección. Ahora, somos salvos y el Señor nos escoge para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esto no hay otra opción. Dios nos escogió para que seamos eso. Dios nos escogió. Es como un entrenador de fútbol que le dice a un delantero: vos vas a jugar de 7. Cuando tengas la pelota, correr. Lo único que tenés que hacer es correr. Y lo único que hace es correr. Porque lo pone en ese puesto. No puede ir al arco a atajar, no puede cruzarse la cancha, no puede defender, solamente tiene que hacer algo. Y esto es algo práctico que yo les muestro para que ustedes vean lo que queremos explicar, lo que quiero explicar. Pero más allá y más poderoso es lo que el Señor nos hizo. Él nos salvó para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, nosotros solos, como somos, con nuestro carácter, nacemos pecadores, podemos esforzarnos, podemos llegar a ser santos y sin mancha. Primero vemos que no podemos salvarnos, lo vamos a ver que no podemos salvarnos, no podemos justificar nuestros propios pecados. Pero por más que nosotros querramos, no podemos ser santos y sin mancha, sino que Él nos eligió y Él nos va a ayudar en este proceso, en este progreso de la santificación, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si nosotros pudiéramos pensar cómo, no vamos a poder pensar con nuestra mente finita, pero en la eternidad de Dios, imagínense que Él ya nos escogió. Y no solamente eso, Él nos santificó, ya hizo toda una obra de santificación en la vida de sus hijos. Y eso es algo maravilloso. Ahora esto no es para que nos quedemos cruzados de brazos y decirse: el Señor ya hizo toda la obra. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, esta doctrina de la santificación también es esencial para nosotros, para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es esencial por su seguridad. El Señor, si hay algo que no es inseguro. Dios es seguro en todo lo que dice. Nosotros somos inseguros, pero Él es seguro. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí habla de esa seguridad de la santificación, de la santidad. Dice que busquemos la santidad, ¿no? Y en 1 Tesalonicenses 4:3. Ahí fíjense que tiene algunos versículos, lo pueden ir buscando y lo vamos a ir leyendo, ¿eh? Está 1 Tesalonicenses 4:3 y 5:23. Por la voluntad de Dios, en vuestra santificación, los apartéis de fornicación. Muy bien, entonces, es esencial esta doctrina de la santificación por la seguridad, por el énfasis al proceso de la santificación en esta vida. Y el 5:23, ¿qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y 1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hay una orden del Señor. ¿Cómo tenemos que ser? Santos. Tenemos que ser santos. Y el Señor nos llama a que nos tenemos que santificar. Nos tenemos que santificar.
No anoté acá, pero todo el proceso de santificación que tenía que hacer el sumo sacerdote para presentarse delante de Dios. Todo lo que tenía que hacer, todas las cosas que tenía que hacer, son cosas que el Señor no es que las quitó, no es que nosotros ahora hagamos eso, pero nuestra vida lo debe hacer. Tiene que tener ese mismo carácter, ese mismo interés, ese mismo propósito de buscar ese tiempo de santificación, de presentarnos delante de Él. Por eso no es algo que tenemos que tomar a la ligera. El Señor nos ordena ser santos, santificados, dice. Y esto es seguro porque Él es el que nos pone, nos da esa santificación. Ahora, también es indispensable para nuestro consuelo, porque es en esa santidad que sabemos que somos aceptados por Dios. No podemos por nuestros medios ser santos, no podemos delante de un Dios tan santo estar. Y esto realmente es un problema para nosotros. Pero cuando comprendemos que Cristo nos salva y que Cristo nos santifica, es un consuelo para nosotros. Nos da ese consuelo. Y gracias, Señor, porque vos sos el que me santificás. Gracias, Señor, porque confío en la obra, confío en el alfarero que pone las manos en su obra y que comienza a trabajar y que va a comenzar, que comienza su obra y que la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Y eso con cada uno de sus hijos. Ahora, el tercer punto de esto que es esencial para nosotros es también por la utilidad que nosotros le podemos dar que tiene esta santificación, porque solo si se limpia de pecado será útil para toda buena obra. O sea, es esencial para el pueblo de Dios. Ahí ustedes tienen el papelito, dice, nos da consuelo y nos da la utilidad para que nosotros nos podamos limpiar de pecado, para trabajar, para ser perfeccionados para toda buena obra. Recordemos que todos los días hemos pedido perdón por nuestros pecados. La vida del creyente es arrepentimiento continuo, constante, y es un dolor. Esto no quiere decir que sea, podemos pecar y me arrepiento todos los días. Peco, consciente de lo que hago, total me arrepiento y Dios me perdona. El que piensa eso debe examinarse porque tal vez no está en el Señor, porque está más nomás en pecado. El cristiano se duele por el pecado. Cuando peca, se contrista. El Espíritu Santo lo convence del pecado y se duele por ese pecado. Y delante de Dios pide perdón al Señor y le pide, Señor, por favor, perfecciona tu obra. Señor, trabaja en mi vida. Señor, quita esto de mi vida. Señor, ayúdame. Y pide el consuelo y la restauración del Señor. Y esa es la vida del cristiano. Ahora, sabemos también que no es un término muy común, ¿no es cierto?, el tema de la santificación hoy dentro de la iglesia. No se habla mucho acerca de la santificación porque también implica muchos cambios, implica muchos compromisos delante del Señor. Y por eso una de las cosas que debemos saber que la santificación y creer firmemente que necesitamos ocupar una buena parte en este tema, de la santificación, en cada uno de nosotros, en mi vida particular, en la vida de cada uno de nosotros. Buscar la santificación. Por eso este tema nos va a llevar a ver la santidad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su santidad? Dios no es como nosotros. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios poderoso. Y tenemos que saber esto y es importante. Y este es un tema, hermanos, de la santificación que nos va a llevar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a estar hablando y viendo la santificación, porque es un proceso y es lo que nosotros debemos luchar y debemos trabajar. Y es sumamente importante tener una visión clara. Por eso es necesario que lo podamos ver con tiempo y poder exponerlo. Ahora yo puse dos preguntas ahí que vamos a ver rápidamente. Ahí en los papeles dice ¿qué es la santificación y qué relación existe entre la santificación y la justificación?
Y ahí hay un enunciado que habla acerca de la santificación del Catecismo Menor de Westminster, ¿sí? Y este es un resumen. Nosotros tenemos la confesión de fe bautista, la de Spurgeon, habla de la santificación, es más extenso, con un montón de pasajes bíblicos, pero este es un resumen. Por eso lo vamos a leer de acá, lo que dice la santificación. ¿Y quién quiere leer lo que es la santificación en la confesión de fe del Catecismo Menor de Westminster? Es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y vivir piadosamente. Es una afirmación preciosa. Ahora, ¿cómo la vivimos esto? ¿Cómo podemos? Sabemos que la santificación es una obra de la libre gracia de Dios, y lo vamos a ver por qué de la gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y vivir piadosamente. A veces esto lo aprendemos, lo podemos aprender de memoria, pero una cosa es vivirlo, una cosa muy diferente es vivirlo. Ahora, me gustaría que podamos irnos de acá hoy y estar toda la semana pensando en la santificación, pero teniendo grabado este concepto, que este concepto yo lo iba a poner al final, pero digo, lo voy a poner adelante para que pensemos en esto, que es un resumen de la santificación, un resumen de la obra que Dios hace. Y alguien que quiera leer ese pequeño resumen de la santificación que dice para tener en cuenta. Es una obra que hace Dios en los creyentes, en base a la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz y por el poder de su Espíritu Santo, la cual capacita al creyente para vencer el pecado y ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es, si nosotros decimos, bueno, estamos viendo el tema de la santificación, entonces, ¿qué es la santificación? Nos preguntan, ¿qué es la santificación? Y que podamos decir esto, es una obra que hace Dios en los creyentes, en base a la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz y por el poder de su Espíritu Santo, la cual capacita al creyente para vencer al pecado y ser conformado a la imagen de su Hijo Jesús. Y acá podríamos terminar, decir, bueno, terminamos. Todo esto es lo que hay que hacer, todo esto es lo que hay que cumplir. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué nos confirma con esto la palabra del Señor. Y entonces vamos a ver 5 puntos, solamente de este punto, ¿qué es la santificación? Y ahí el primero dice que Él es el autor, ¿no? Que Él es el autor. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Y vamos a ver por qué es el autor de la santificación. Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queda claro. Dice, ¿quién es el que santifica? Él mismo Dios. Os santifique por completo. Otra traducción dice del todo, santifique del todo, pero dice santifique por completo. ¿Sí? Ahora, nosotros no podemos santificarnos por nosotros mismos. Nosotros no podemos santificarnos por nosotros mismos. Nosotros no tenemos poder para realizar esa obra de santificación, sino que el autor es Dios. El autor es Dios. ¿Vieron los libros que tienen derecho de autor? Yo el libro le puedo anotar al margen, pero no puedo hacer otra publicación porque ya hay un autor. No puedo alterar el texto. Ahora, Dios es el autor de la santificación. Dios es el autor. Y no solamente dice la palabra de Dios que es el autor de la fe, sino que es el consumador, el que termina todo. Ahora, que quede claro, no podemos nosotros santificarnos a nosotros mismos. Si nosotros alcanzamos en esta vida algún grado de santificación, no podemos sentirnos orgullosos, porque no es nuestro,
sino que es de Dios. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué mueve a Dios a santificar al hombre? Vimos que el autor es Dios, pero ¿qué mueve a Dios en santificarnos a nosotros, en santificar a sus hijos? ¿Qué dice ahí Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué lo mueve a Dios a santificar al hombre? Su gracia. Su gracia. Solamente su gracia. Es lo mismo que lo mueve a justificarnos. ¿Qué lo mueve a Dios a justificar al hombre pecador? Su gracia. Dice ahí Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y dice, y esto, ojito, esto no de nosotros. ¿Por qué? Pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Pero para qué? Dios nos conoce tanto, hermanos, tanto, que queremos levantarnos, que queremos enorgullecernos, que dice para que nadie se gloríe. Y es la misma sola gracia de Dios que nos justifica delante de Dios y es la misma que nos santifica delante de Dios. ¿Qué mueve a Dios a santificar al hombre? Lo mismo que lo mueve a justificarlo. Es un acto de la libre gracia de Dios. Ahora ya hay una tercera pregunta. ¿Quiénes son los objetos de su obra divina? ¿Qué dice 1 Corintios 6, del 9 al 11? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredan el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué gracia del Señor! Ahora, ¿quiénes son los objetos de esta obra divina? ¿Quiénes son? Pecadores, nosotros, hombres, mujeres, pecadores que necesitan ser restaurados a la imagen de Dios. Ahora, esta lista de pecadores, todo esto, esta lista que cometían todos esos pecados, dice la palabra de Dios que fueron lavados, santificados, justificados. Fueron objeto de la obra de la gracia de Dios. Todos ellos, igual que nosotros. Todo lo que nosotros hacíamos, el Señor nos lavó, nos santificó y nos justificó. Por solamente por su gracia. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es la naturaleza de esa obra? Colosenses 3, del 9 al 10. No militáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus pecados, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa obra de gracia del Señor? Por medio de que el Señor nos somos restablecidos o restaurados. Por medio de la imagen está distorsionada, pero es por medio de la santificación que nosotros somos restaurados, que nosotros somos renovados a la imagen de Dios. Y esa es la obra o la naturaleza de la obra santificadora de Dios. Recordemos una cosa, hermanos, cuando estábamos el otro día charlando un poquitito acerca de la libertad, nos fuimos a Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 5, del 1 al 3, vimos que Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando a Adán le nacieron hijos, dice la palabra de Dios que nacieron a la imagen y semejanza de Adán. Ahora, ¿cómo quedó la imagen? La imagen de Dios perfecta quedó distorsionada por el pecado. Si ustedes van ahí donde están los aviones, que a veces vamos a tomar mate ahí, están los aviones en espora, hay una parte que hay una recta
portaaviones. Y en un lugar hay como un espejo gigante. Un espejo gigante que se usa para hacer reflejo con el sol. Pero ese espejo gigante que hay, que es parece algo flexible, una lámina flexible, es un vidrio, refleja una imagen distorsionada. Si nos paramos muy lejos, nos vemos más gordos, ¿no? Yo un poquito más gordito que cualquier otro, pero nos vemos y si nos vamos alejando, se va distorsionando la imagen, se va ensanchando, y si nos vamos acercando se va ensanchando más. Y forma o caras o la figura distorsionada. Y esa es la imagen que nosotros tenemos. Es una imagen distorsionada. El pecado distorsionó la imagen natural de Dios, por lo cual nosotros habíamos sido creados. Ahora, es por medio de la santificación que somos restablecidos a la imagen de Dios, a la imagen natural. Es por medio y la naturaleza de esa obra, como dice acá esta pregunta, ¿cuál es la naturaleza de esa obra? Santificadora es por medio de la santificación, de restablecer. Por eso Dios quiere restablecernos a la imagen de Dios, a la imagen original a la cual fuimos creados. Y ahí lo podemos ver claramente en este texto, que es solamente un texto. Hay otros textos más, ahí tenemos Colosenses, bueno, leímos recién Colosenses 3, del 9 al 10, ¿no es cierto? Hay otros textos, pero con este podemos hacer una buena base para ver qué es, cómo Dios tiene que restablecer, cómo la imagen de Dios en el hombre, fíjense que la imagen de Dios en el hombre no se borró, sino que se distorsionó. Está distorsionada por el pecado. Dios lo que hace por medio de la santificación es volver a mostrarnos cómo es ese diseño original. Y es lo que Dios va a hacer de acá hasta que nosotros vayamos a su presencia. Ahora, lo último dice, el último punto, ¿cuál es el alcance de esa obra santificadora? Y 2 Corintios 5:17 nos puede responder esta pregunta. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahí hay una parte esencial de lo que nosotros leímos para ser conformados a la imagen de Jesucristo, para, como dice el Catecismo Menor de Westminster, la capacidad de morir más y más al pecado y vivir piadosamente. La santificación nos enseña a morir cada vez más al pecado que aún mora en nosotros. Cada vez más, morir al pecado. Decía un misionero, Hudson Taylor, decía, es fácil morir para Cristo, predicar y que te maten, es fácil, pero es difícil vivir para Él, porque significa morir todos los días, y eso lo pueden hacer algunos. Es morir todos los días a nosotros mismos, a nuestro carácter, a lo que queremos, a lo que nosotros pensamos que está bien y a lo que Dios dice que está bien. Y es la obra de santificación en cada uno de nosotros. Ahora, Dios dice que borra, Dios hace nueva todas las cosas. Y la obra santificadora de Dios es lo que tiene que ir creciendo. Vemos finalmente, aunque vemos que la transformación que ocurre en la santificación es drástica, es momentánea, o sea, sus resultados son progresivos. No es que una persona es justificada y automáticamente es santificada y ya se terminó la obra. La santificación es progresiva, a diferencia de la justificación. Dios no necesita hacer una salvación mejor. Dios nos salvó y punto, es una obra perfecta. Ahora, Dios nos santifica, pero tiene que ir progresivamente obrando en nosotros esa santificación. Por eso, si no entendemos cómo Dios me justifica, si no entiendo cómo es la salvación, hermanos, por más que nos abran la cabeza, no vamos a entender la santificación. Porque debemos entender la gracia salvadora de Dios y lo que es la santificación en la vida de un creyente. Por eso muchos
se esfuerzan por ser santos, pero nunca fueron salvos. Nunca verdaderamente entendieron la gracia salvadora de Cristo. Y se esfuerzan y no pueden por sus propios medios hacer una obra que es del Señor. Por eso necesitamos saber si somos salvos, cómo somos justificados. Y eso es lo que le pasa al verdadero creyente. Lucha o continúa luchando con los pecados que aún moran en él hasta aquel día glorioso donde vayamos con el Señor. En Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se acuerdan los televisores a válvula, los de aquella época? ¿No? Yo conocí algunos de los televisores. Si había válvulas que no estaban en su máximo esplendor, el televisor comenzaba a prender y la imagen era así. Y empezaba de a poquito a subirse así, hasta que toda la imagen completa se veía en el televisor. Y acá dice la palabra de Dios y habla acerca de la luz que va aumentando. Es progresiva, va en aumento hasta que llega al esplendor del día, ¿no? Ahí en 2 Corintios 7:1 tenemos otro pasaje de esta santificación progresiva. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es progresiva y hay un trabajo del creyente. Hay una obra del creyente. Pero recordemos, ¿quién es el autor? Dios. No podemos, pero Dios dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos santifica y nosotros debemos trabajar en esa santificación, en esa salvación que el Señor nos puso. Por eso esto tiene que quedar tan claro, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Ahí en Efesios 1 del 15 al 23 y Colosenses 1:9. Vamos a leer Colosenses 1:9 solamente. Igual Efesios 1 del 15 al 23, después lo pueden leer para que no se... Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿A quién debemos acudir? A Dios. Para nuestra santificación debemos acudir a Dios en oración, a su palabra. No a un psicólogo, no a los manuales, solamente a Dios, porque Él es el autor y es por medio de esa oración y tener en el Señor una comprensión precisa de lo que Él quiere. Y Él quiere que nosotros seamos llenos de sabiduría para agradarlo ¿a quién? A Él. No a nosotros, a Él, agradarlo al Señor. Ahora ahí hay la segunda pregunta, ¿no? Que nos lleva a esto. ¿Qué relación existe entre la justificación y la santificación? Vimos lo que es la santificación, ahí tienen una explicación. Vimos pasajes, quién es el autor, qué mueve a Dios a santificar al hombre, quiénes son los objetos de su obra divina, cuál es la naturaleza de esa obra, qué alcance tiene la obra santificadora de Dios, cómo es la santificación, es progresiva, no como la justificación, que solamente el Señor justifica una sola vez y no necesita una salvación ser más perfecta. Ya es perfecta la salvación de Dios, por lo tanto la justificación de Dios es perfecta. Ahora, ¿qué relación hay entre estos dos? Justificación y santificación. Primero tenemos en Romanos 3, del 22 al 23. Vamos a buscarlo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay otra lista de pasajes ahí que también
estos pasajes? Que el hombre es... ¿Cuál es la esencia del hombre como pecador? Que el hombre es culpable. Un sello, culpable. El hombre es culpable delante de Dios. Ahora, es culpable delante de Dios por haber quebrantado su ley. Romanos 3, 22 al 23, como leímos recién, nos dice eso. También Romanos 3, del 19 al 20. Hebreos 4, 13. Ahora, el hombre es culpable. Dios lo mira y dice, sos pecador y sos culpable. Ahora, ¿por qué es culpable el hombre? Si somos pecadores, o no solo somos culpables en nuestra culpabilidad de que somos culpables, sino que somos depravados. ¿Por qué? Por el segundo punto, tenemos un corazón malo. ¿Qué dice Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 8:21. Y persiguió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como es hecho. Vamos a saltear un poquito algunos pasajes. ¿Alguno tiene algún otro pasaje de esa lista? Salmo 28:3. Bien, léalo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz por sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Ahora, no solamente el hombre es culpable, sino que es depravado porque tiene un corazón malo. Tiene un corazón malo. Ahora, ¿qué es la justificación? Y no lo tienen acá en el papel, lo que es la justificación, pero yo se lo voy a leer. Es un acto de la libre gracia de Dios por medio del cual Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Esto es en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. El justo Cristo por los injustos. No es que rompe o borra nuestros registros, sino que mira al justo y ve nuestros registros, eso es imputación, y queda satisfecha la justicia perfecta de nuestro Señor. ¿Cómo traducimos todo eso? ¿Cómo podemos explicar todo eso? Bien, nosotros ya tenemos una calificación mala delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos y algunos decían, entrego la hoja en blanco, póngame un 0, no estudié, ya no, desaprobé. Profesora, ni me tome, ya desaprobé. Delante de Dios no podemos presentarnos con nuestras buenas obras. Ya delante de Dios nacemos pecadores y delante de Dios nuestra calificación es mala. Ya hay un registro de pecado. Ya hay un pecado que viene de Génesis, que leímos, nuestro padre Adán, está distorsionado. Y Dios mira y dice, no calificás. Pero, ¿qué pasa? Ahí está Jesucristo. Jesucristo es el único, ve al hombre pecador, ve al culpable, y es esa justificación, que eso lo tienen ahí, yo se lo puse para que se lo puedan aprender, que resuelve el problema de mi culpabilidad. Cuando Dios mira a Jesucristo y dice, Él fue salvado por Cristo, Él creyó en Jesucristo. Bien, entonces su registro los rompe, los tira, y no solamente no quedan en el tacho, Dios se olvida. Los registros fueron borrados, pero ahora hay un problema. ¿Qué hacemos con el corazón? Porque según lo que leímos en estos pasajes,
Génesis capítulo 6:5, 8:21, Salmo 28:3 y todos los otros pasajes, el corazón del hombre es malo. Es malo. Por eso la santificación resuelve el problema del corazón malo. La justificación borra los registros de mi vieja vida. La justificación resuelve el problema de mi condena. Ahora la santificación resuelve el problema de mi corazón malo y pervertido. Por eso es esto. ¿Cuál es esta diferencia? Y ahora nosotros, ya empezando a ver qué es la justificación y qué es la santificación, vamos a encontrar que en ambas hay coincidencias, pero tampoco hay coincidencias. Que hay coincidencias y son diferentes. ¿Se entiende lo que es la justificación? Yo ahí puse justificación es igual. Resuelvo el problema de mi culpabilidad delante de Dios. O sea, yo nazco y ya vengo pegado un archivo que dice culpable. Y Dios me ve culpable. La justificación, Dios ve al justo. ¿Quién es en este caso el justo? Cristo. Lo ve a Cristo y ve que borra mi registro, lo saca. Ah, listo. Ahora, lo que hace el Señor por medio de la santificación es resolver el problema de mi corazón depravado. De acuerdo a todos los versículos que nosotros tenemos como evidencia de un corazón malo delante de Dios. Ahora, ¿hay coincidencias entre la justificación y la santificación? Sí. ¿Qué dice ahí? Dios es el autor. ¿Qué dice Romanos 8:33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahí está. ¿Qué más? ¿Quién acusará? A los escogidos. Dios es el que justifica. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que vivió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Y entonces ahí nosotros vemos esa obra que es de Dios, la obra de justificación y de santificación. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo va a hacer. ¿Quién es el autor de la justificación? Dios. ¿Quién es el autor de la santificación? El Señor también. ¿Cierto? Como diría en un programa Perú Carámbula, Alcoyana, coincidencia y regalo. Ahí está. Dios es el autor de la justificación y de la santificación. Y 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está. Las dos cosas, justificación, santificación, redención en el Señor. Y esto es la base principal, es Cristo. Es Cristo, dice Romanos, ¿qué dice Romanos 3:21? No la dejan leer a Romina. El 24 lee Romina. Lee el 24. Déjala leer a Romina el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, o sea, la justificación y la santificación es por medio de Cristo Jesús. Y esas son las coincidencias de la justificación y de la santificación. Ahora, otra coincidencia, se recibe al creer, dice ahí, ¿no? Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nos salteamos Romanos 6:1, pero ahora pasamos abajo. Otra coincidencia es que se recibe al creer.
Entonces dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No teníamos paz, tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y Hechos 15:9. Ahí está de vuelta la fe, al creer en Él, en sus corazones. Y ahora también hay otra coincidencia, como que vimos que Dios es el autor, que está en todo creyente. Y de vuelta a 1 Corintios 1:30, ¿no? Ahí tenemos la coincidencia de que Él es el que justifica y Él es el que santifica la vida de cada uno de sus hijos. Estas cosas son esenciales para nuestra salvación. Dios es el autor de ambas, las dos se encuentran sumadas en Cristo, es por nuestra unión en Cristo, ambas son recibidas al creer. No hizo diferencia entre judíos y gentiles el Señor, lo dio, ¿sí?, a todos. Perdón de pecados, que es justificación, lo dice la palabra, herencia entre los santificados, y ambas cosas se reciben por la fe. Ambas se encuentran en todo creyente y ambas son esenciales para la salvación. Y esto es claro, estas coincidencias. Ahora, dice ahí, ¿en qué se diferencia? Nosotros vimos acá cuáles son las coincidencias. Ahora, ¿en qué se diferencia? Tratan con dos problemas distintos, que es la justificación, que queda la justificación, y ahí lo tienen, una declaración legal de que somos culpables. Es un tema diferente al de la santificación, porque la santificación dice que es una obra que Él hace en nosotros progresivamente. O sea, la justificación no admite crecimiento como la santificación. Dios salvó una sola vez y su salvación es perfecta. No puede ir en progreso la salvación, que no puede ser mejor. Ya está, ya es preciosa, ocupa todo. La salvación es una, Dios nos justifica y nos borra la Cristo. Ahora, la santificación es progresiva. La justicia de Cristo no puede ser mejor de lo que es. En la santificación debemos ir progresando y creciendo más y más. Por eso acá también le puse que la justificación es un acto de Dios. Y la santificación dura toda la vida. La justificación es un acto y la santificación dura toda la vida. ¿Qué dice ahí 1 Timoteo 4, del 7 al 8? Desecha las fábulas profanas y de viejos. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjense que dice, ejercítate, ejercítate. Pablo sabía bien esto, cómo era ejercitarse para la piedad, cómo era buscar esa santificación. ¿Por qué creen ustedes que Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Golpeo mi cuerpo, porque quiero agradar a Cristo. Quiero agradar a Cristo. Él sabía que había corrupciones que aún moraban en él, como nosotros. Hay cosas que deben ser quitadas de nosotros. Y el Señor va haciendo su obra santificadora y progresiva en cada uno de sus hijos. Es por eso que hoy estamos acá, que vivimos, que respiramos, que predicamos el Evangelio, porque no somos perfectos. Tenemos obra que tiene que ser cambiada, necesitamos ser transformados, renovados. Y ahora vamos a ver de vuelta, a ver si con todo lo que leímos podemos sacar algo en claro. El resumen de la santificación. Es una obra que hace Dios, el autor, en los creyentes, que son las personas que Él ve, que mira, en base a la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo
esto es justificación, realizó en la cruz y por el poder de su Espíritu Santo, la cual capacita al creyente, esto es santificación, para vencer al pecado y ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora tiene sentido este resumen, porque vimos todo lo que el Señor hace en la justificación y en la santificación. Hermanos, y partiendo de esta base, partiendo de esto que el Señor hoy nos está mostrando, vamos a ver todo este tiempo que el Señor habla acerca de la santificación. Debemos tener en claro cómo somos justificados delante de Dios. Es lo primero que debemos saber. Por eso necesitamos saber que la justificación es la obra salvadora de Cristo, en la cual nosotros debemos comprender por medio de su palabra para poder ver cómo es que Dios nos santifica. Por eso una persona que todavía no comprende la obra salvadora de Cristo no va a comprender la santificación. No podemos saltearnos puntos, no podemos saltearnos etapas. Tenemos que ir progresando. Y eso es lo que a veces ocurre en la iglesia del Señor. A veces nos hemos salteado etapas y hoy estamos en problemas. Pero tenemos que saber que esta obra de justificación debemos ver tras vez, todos los días, ver cómo el Señor me justificó. Recordar, memorizar. ¿Por qué el Señor borró mis registros? ¿Por qué el Señor, si nazco pecador, quita mis registros? ¿Porque me lo merezco? No. ¿Por qué el Señor quiere sacar mi corazón, siendo un corazón malo? ¿Por qué su obra de santificación? ¿Quién lo puede entender? No lo vamos a poder comprender. Acá no lo vamos a poder comprender por más que nos esforcemos, por más que estudiemos teología, por más que debatamos años y años, no vamos a poder entender la obra que es de gracia, en el cual el autor es Jesucristo, y que lo único que lo mueve a Dios a santificar al hombre es su pura gracia. Su pura gracia. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe en este tiempo también. Señor, te agradecemos, Padre, infinitamente, Señor, por esta obra tan preciosa, Señor, de justificarnos delante de Dios. Señor, como dice tu palabra, cuando éramos enemigos, Señor, tú nos reconciliaste por una salvación tan grande, tan extensa, que alcanza todo el mundo, Señor, y pasa más allá, Señor. Una salvación tan preciosa. Señor, te ha placido en tu gracia soberana y aún desde la fundación del mundo escoger a tus hijos, ser llamados por medio, Señor, de tu evangelio. Y Señor, nos has trasladado de las tinieblas, nos has trasladado de la inmundicia a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Y aún teniendo, Señor, un corazón malo, un corazón depravado, que no puede acercarse, no quiere acercarse a ti, Señor, tú nos vas regenerando y nos vas santificando y vas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Señor, enséñanos, te lo pedimos, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo, Señor, nuestro ser. Señor, golpear nuestro cuerpo, ponerlo en servidumbre, Señor, a ti. Señor, y que esta obra de santificación la sigas haciendo en cada uno de tus hijos. Y Señor, creemos por la fe que tú vas a completar esta obra soberana de la sola gracia tuya, Señor. Gracias, Padre. Señor, que podamos verte cada día más y más en santidad, Señor. Confiamos en ti, Padre. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.